negro, y de pronto el hijo nace como que para hacer dudar a la pareja y le nace con, qué sé yo, con un cabello rizado, un cabello cobrizo, un cabello rubio, etcétera, ¿no? Entonces, la diabetes mellitus, la aterosclerosis, el labio leporino, la esquizofrenia, la gota, la luxación congénita de caderas, etcétera, son enfermedades que de alguna manera demuestran que hay varias alteraciones en diferentes genes, ¿no? Pero que no causan una enfermedad grave, ¿no? Pero a medida que va pasando el tiempo, sí se van manifestando ya como enfermedades mucho más graves. Entonces, vamos a hablar de las mutaciones cromosómicas. Las mutaciones cromosómicas pueden ser autosómicas, ¿no? O las mutaciones cromosómicas ligadas al sexo. Enfermedades cromosómicas, y decíamos lo siguiente, que pueden deberse a trastornos monosómicos, es decir, que está faltando algún cromosoma. Generalmente vemos una euploidía en los cromosomas, decimos 46XX o 46XY, o a veces puede sumarse un cromosoma y hablamos del término de triploidía, o las aneuploidías donde pueden aparecer por encima de cromosomas por encima de lo normal o en exceso, y además hay un par en el que le falta un brazo, etcétera. Entonces hablamos de las denominadas aneuploidías. Generalmente las aneuploidías están muy relacionadas con la formación de los cánceres, ¿no? Bueno, hablamos de los trastornos citogenéticos. Durante la primera fase del desarrollo pueden aparecer mosaicos, las translocaciones, las isomerías, las duplicaciones, las deleciones, los cromosomas anulares, que son parte de los trastornos citogénicos. En la división del huevo fecundado pueden presentarse las mutaciones, ¿no? Y presentarse en las primeras divisiones, en las segundas o terceras divisiones, o el mosaico de Down que se presenta también en estas divisiones del huevo fecundado. Y aquí tenemos imágenes de una deleción o inserción, de una duplicación, ¿no? El isocromosoma, la translocación recíproca. La mutación robertsoniana, y aquí tenemos al síndrome de Down, ¿no? Generalmente tienen un perfil, una clínica del perfil plano, el epicanto, retraso mental, mano y pie de simio, es decir, las palmas, ¿no? La cardiopatía congénita, hay una estenosis intestinal, una hernia umbilical y múltiples alteraciones somáticas que puede presentar este paciente, ¿no? Generalmente el 95% se debe a una falla en la disyunción, ¿no? Es decir, cuando la madre está empezando el proceso meiótico en ese óvulo, ¿no? Empieza a haber alteraciones, ¿no? Y esas alteraciones nos van a traer este cariotipo del 47X más 21, ¿no? Porque es una trisomía que se presenta en ese cromosoma, ¿no? El 4% se debe a una translocación robertsoniana por una mutación en el brazo largo, del par 21. El 1% son mosaicos, ¿no? Cuando hablamos de la falla de disyunción, hacíamos, recuerdo que mujeres que tengan por encima de 40 años y se embaracen, pues tienen una cierta probabilidad de tener niños con el síndrome de Down, ¿no? Entonces, por eso es recomendable que las mujeres cuando se embaracen por encima de los 40 años de edad, hagan la prueba del triplete, ¿no? Es decir, extraen líquido amniótico y a través de esto hacen un cariotipo. Y si en ese cariotipo ven que el par 21 está alterado, su hijo va a nacer con síndrome de Down, ¿no? O interrumpimos el embarazo, o usted continúa, pero su hijo probablemente tenga el síndrome de Down, ¿no? En eso consiste esta prueba. Luego tenemos el síndrome de Edwards, que es una trisomía del par 18, ¿no?
Presenta un occipucio prominente, una micrognatia, una implantación baja de las orejas, la cardiopatía congénita, una malformación renal, una limitación de la abducción de la cadera, la superposición de dedos, pies de mecedora, que puede presentar son algunas manifestaciones clínicas, pero que de alguna manera nos permite reconocer que el paciente o que el niño tiene este síndrome de Edwards, ¿no? Una trisomía del par 18. Puede ser tipo trisomía pura, su cariotipo es 47XX más 18, o el mosaico que presenta un cromosoma aparentemente normal, 46XX, pero aparece el otro con exceso, ¿no?, de un cromosoma libre, que es el 47X, donde en el cromosoma, en el par 18, perdón. Tenemos la trisomía de 13, denominada también Patau, ¿no? Tipo trisomía, ya vemos acá, que en el par 13 está un cromosoma X más incrementado. Puede haber un tipo translocación, un mosaico, y la clínica es esta: una microcefalia, una microftalmia, una ciclopía, ¿no?, un labio leporino, el paladar hendido, cardiopatía congénita, malformación renal, hernia umbilical, polidactilia y pies de mecedora, ¿no? Generalmente son incompatibles con la vida. Vimos hace un mes, creo, o un poquito más, creo, vimos en el hospital materno-infantil un caso de esta trisomía. Les voy a enviar la imagen al finalizar la clase. Bueno, el síndrome de Patau, algunos de ellos logran llegar hasta edades mayores, ¿no?, pero al final terminan falleciendo por las múltiples malformaciones que presenta esta trisomía del par 13. El síndrome del maullido del gato, ¿no? Hay una deleción del brazo corto en el cromosoma 5, ¿no? El maullido del gato. A medida que el niño va alcanzando edades mayores, ¿no?, va desarrollándose, pierde este maullido del gato y la voz vuelve a ser como la de un niño normal. Sin embargo, al principio el llanto es lo que llama la atención, y cuando vemos que un niño tiene este llanto muy similar al del gato, decimos este tiene una mutación, una deleción del brazo corto en el cromosoma 5. Trastornos que afectan a los cromosomas sexuales. Este es el Louvre, ¿no?, en París. Qué hermoso museo donde uno puede encontrar mucho arte, ¿no? Pero ¿a quién no le gustaría, pues, estar observando esta imagen, no? Resulta que a veces hay mujeres tan macanudas que pueden tener muchos problemas. Entonces, dentro de estas mutaciones ligadas a los cromosomas sexuales está el síndrome de Klinefelter, ¿no?, diagnosticado en la pubertad, ¿no? Resulta que viene un joven que tenía, o su mamá me la trae y me dice: doctor, tengo un problema, no sé, la otra vez lo he encontrado a mi niño, estaba en la ducha y pues lo encontré y me ha llamado la atención que creo que no tiene genitales, porque sus testículos son bien pequeñitos, un penecito tan cortito, etcétera. Y pues por esto lo he traído. Entonces yo lo reviso y digo, bueno, realmente veo esto, ¿no? Un testículo que medía aproximadamente 1 centímetro de diámetro mayor, y el otro también 1.2 más o menos de diámetro mayor, un penecito bien corto, y pues la longitud, ¿no?, de las extremidades muy largas, y esto me hizo pensar en que este jovencito era pues nada más que un síndrome de Klinefelter, ¿no? Tiene hipogonadismo, tiene un hábito corporal alargado, es eunuco, la hormona folículo estimulante, el estriol, están altos, mientras que la testosterona están bajas. El coeficiente intelectual por debajo de lo normal. Muchos de estos pacientes desarrollan úlceras, ¿no?, a nivel de extremidades.
La ginecomastia que se presenta, claro, obviamente si no existe o no tiene una cantidad suficiente de testosterona, pues hay un desequilibrio entre la relación estrógeno y testosterona. Y por lo tanto, estos pacientes están más estimulados por el estrógeno que por la testosterona. Y por esto empiezan a desarrollar esta ginecomastia, ¿no? El Klinefelter aquí se observa mejor, ¿no? Hay una forma clásica, el 82%, que tiene un cariotipo de 47XXY. Los mosaicos, que son en un 12%, tienen un cariotipo de 46XY, aparentemente normal, y tienen que tener el alterado, 47XXY, ¿no? Y las otras variantes de cariotipos relacionados con el síndrome de Klinefelter. El síndrome de Turner, y pues creo que este año también hemos visto uno o dos en el hospital, y resulta que son mutaciones, ¿no? Que se presentan ahí en el momento de, de, de la, de la formación del producto, ¿no? Aquí tenemos el clásico, 57%, ¿no? Que corresponde a un cariotipo de 45X0, ¿no? 42% un cariotipo que aparentemente es normal y otro que está alterado, ¿no? Por de lesiones del brazo corto o largo que se pueden presentar en ese par de cromosomas que está alterado. 1% pueden ser mosaicos y lo que vemos acá es a un mortinato, ¿no? Un óbito fetal, ¿no? Y vemos que el cuello es corto, ¿no? Hay hidrops, que quiere decir que todo el cuerpecito está hinchado, lleno de líquido, ¿no? Y estas son las características clínicas del síndrome de Turner. Tiene una monosomía parcial o completa y hipogonadismo femenino. Solo el 1% sobreviven. Tienen un pliegue cervical, ¿no? Aquí vean, aquí se observa un pliegue cervical, una implantación baja de las orejas, en el cuello, cintillas ováricas, no ovula, hay una amenorrea primaria, que quiere decir cintillas ováricas. Generalmente el ovario puede medir un medio centímetro, pero cuando hacemos el examen no encontramos ovarios e incluimos y lo llevamos al microscopio para ver a ese tejido que parece tejido graso o algo así, y solo vemos cintillas de lo que vendría a representar un ovario. A eso me refiero con cintillas ováricas, ¿no? Vello púbico apenas visible, genitales externos infantiles, hay linfedema al nacer, ¿no? Las hembras multi-X, ¿no? Y esto, pues, es un problema que a veces uno dice, estas mujeres son lindas, hermosas, ¿no? Y pues uno les da el calificativo de superhembras, ¿no? Y su cariotipo es 47XX, o sea que mientras más X tenga, pues han de ser más superhembras. Pero aquí va el problema, mientras más X tengas, son idénticas al Klinefelter, ¿no? Pero mientras más XX tenga, la inteligencia se la va a ir perdiendo. Entonces van a tener retraso mental, dificultad al hablar, expresar emociones, la fertilidad también se va a alterar, va a tener una amenorrea ocasional. Obviamente, si son 47XX, tal vez tengan una inteligencia normal, sean fértiles, pero a medida que se va agregando un cromosoma X, empezamos a observar muchas alteraciones en estas mutaciones multi-X. El cromosoma Y adicional, miren, de alguna manera se han hecho estudios en cárceles y se ha llegado a determinar que la conducta antisocial que de alguna manera le otorga a un individuo el hecho de presentar un cromosoma Y adicional. La estatura es alta, el acné grave, ¿no? Hay una inteligencia normal, son antisociales no violentos, pero son antisociales delincuentes y además teatralizadores, ¿no? Hacen teatro por cualquier problema que tengan. Bueno, y cuando hablamos del sexo, el sexo es determinado por lo siguiente, puede ser un sexo genético, ¿no? Depende si
el producto, el embrión tiene un cromosoma Y, entonces quiere decir que el sexo es masculino, ¿no? El sexo gonadal, la histología. Si de pronto ese feto hacemos un estudio histológico, vemos túbulos, ¿no? Vemos ductos y decimos esto parece testículo, pues es una determinación del sexo gonadal. Y el sexo ductal, si pertenece a los que tiene conductos de Wolff o de Müller, va a determinar si es varón o es mujer. Y el sexo fenotípico es la parte externa que podemos ver en el recién nacido, ¿no? Obviamente, si tiene una bolsa escrotal, decimos es varón. Si tiene un falito, un pene, decimos es varón. Pero ¿qué pasa en algunos casos? Vean, tiene un falo demasiado largo, hay algo rudimentario que parece una bolsa escrotal, como en este caso, decimos, este parece que tiene un problema, ¿no? O simplemente es un femenino con hiperestimulación estrogénica del estrógeno, o simplemente estamos hablando de un hermafrodita, ¿no? ¿Qué es el hermafrodita? El hermafrodita es generalmente un recién nacido o un feto que comparte elementos histológicos, tanto del varón como de la mujer. Pero además de compartir elementos histológicos, comparte el cariotipo, comparte el cromosoma Y. Puede tener un cariotipo de mujer, 46XX, pero además hay un Y adicional, ¿no? Miren, y aquí tenemos un 46XX y un XXY. Esto hace de que el paciente o la paciente esté dentro del hermafroditismo. Tiene ovarios, testículos, genitales externos que parecen masculinos. Entonces vamos a hablar del hermafrodita. Hay hermafroditas masculinos, ¿no? Donde histológicamente vemos que testículos, pero los genitales externos son femeninos, ¿no? O ambiguos. Vean acá algo que parece una bolsa escrotal, ¿no? Algo que parece un falo, ¿no? Pero adentro encontramos testículos, o en este caso, miren, algo que se parece a una bolsa escrotal a algo que contiene y son bolsa o el parénquima testicular. Acá adentro hay testículo, hay un falo, ¿no? Generalmente el hermafrodita masculino tiene una causa heterogénea múltiple, ¿no? Se dice que se deba a una insensibilidad completa a los andrógenos, ¿no? O sea, los órganos externos no desarrollan porque son insensibles a el estímulo androgénico. El pseudohermafrodita femenino, ¿no? Aquí vemos, tiene una bolsa escrotal, algo que parece un falo también, ¿no? Tiene ovarios, pero los genitales externos se parecen masculinos o ambiguos, parece de una hembra o parece de un varón. A ver. La causa generalmente se debe a una hiperplasia de la glándula suprarrenal, donde existe defectos en la síntesis del cortisol, produciendo altos niveles de esteroides androgénicos. Y bueno, esta es una de las primeras imágenes donde estaba empezando a desarrollar hace 20 años, creo, el Adobe Photoshop, tratando de montar imágenes, de trabajar con esto de imágenes. Y bueno, decirles muchas gracias y nos vemos la siguiente semana. Esta noche les voy a enviar el banco de preguntas de trastornos hemodinámicos para que den el examen y bueno, y este examen lo darían la siguiente semana. El día podría ser para el sábado, puedo armar también un banco de preguntas y así completamos el ciclo de exámenes de prácticas. ¿Está bien? Hola.